funciones y función inversa. Ok, primero que todo vamos a hablar de las operaciones con funciones. Vamos a hablar de las 4 operaciones básicas, pero también con funciones: suma, resta, multiplicación y división. Ok, vamos a sumar funciones, restarlas, multiplicarlas y dividirlas. Básicamente es en la suma sumar los criterios, en la resta restar los criterios, y en la multiplicación multiplicar criterios, y en división dividir criterios. Ahora, el dominio siempre va a ser la intersección de los dominios de las dos funciones, excepto en la división, que es la intersección a excepción de que g tenga que ser distinto a 0. Ahorita vemos ejemplos para que me lo comprendan. Esta es solo la definición. Okay. Entonces tenemos estas dos funciones. La función f, que es 1 sobre x más 3, y la función g, que es x sobre x menos 1. Aquí está el dominio de f, que es r menos el 3. El menos 3 es... Vamos a apuntarlo aquí. Ahí hay un error. Aquí es menos 3. Porque menos 3 es el valor que hace 0 este denominador. Ok. Continuamos. Y el dominio aquí es r menos 1, porque 1 es el valor que hace 0 este denominador. Ok, vamos a hacer la suma. La suma de funciones. Sumo los dos criterios. Entonces, recuerden que aquí lo que aplicamos es lo que le llaman la carita feliz, ¿verdad? Multiplicamos x más 3 por x menos 1, lo colocamos acá. Multiplicamos x menos 1 por 1 y lo colocamos aquí. Y luego x más 3 por x y lo colocamos acá. Eso fue lo que realizamos. Y aquí en un proceso de simplificación multiplicamos la x por la x por el 3 y simplificamos y nos da esta expresión. Ahí no le voy a meter a esta parte porque es nada más de que lo simplifiquen ustedes ahí. No es nada del otro mundo. Ok. Y el dominio va a ser la intersección entre r menos el menos 3 y r menos el 1. Entonces, básicamente estamos hablando, bueno, aquí es menos 3, ¿verdad? Y aquí también. Que la intersección va a ser r quitándole el 1 y el menos 3. O si lo pueden ver, básicamente de este criterio, los dos valores que me hacen 0 son el menos 3 y el 1. Por eso el dominio es r con 1 y menos 3. Ok, denme un segundo para ver quién está ahí. Me devuelvo. No sé si me explico, chicos. Díganme si vamos bien o si hay alguna duda. Vamos, profe, vamos. Eso, Mario, que dicha. Ok, eso es la suma. La resta va a ser algo muy similar, ¿verdad? Colocamos la multiplicación de x más 3 por x menos 1. Colocamos el resultado acá. Después 1 por el x menos 1. Y va un menos en medio. Y después x más 3 por x, ¿verdad? Aquí tengo que multiplicar menos x por x y menos x por 3. Y ahí hago la simplificación y me queda este numerador. Con el dominio es la misma historia. Aquí, bueno, aquí era un menos 3 y aquí es un menos 3. Y esta expresión final tiene dos restricciones, el menos 3 y el 1, que es lo que coloqué acá. R menos 3 y el 1. Ok, eso es cuando hablamos de la suma y de la resta. Ahora vámonos a la multiplicación. En la multiplicación es tomar los criterios, estamos hablando del mismo ejemplo, y multiplicarlos, ¿verdad? Recuerden
que la multiplicación de fracciones en este caso se hace en línea recta. 1 por x y x más 3 por x menos 1. Y aquí lo tenemos. Ahora, recuerden que aquí cometí el error que era menos 3, ¿verdad? Aquí es menos 3. El dominio va a ser igual, el dominio de esta expresión resultante, r menos el menos 3 que va aquí, que me hace 0 el denominador, y el 1 que va aquí, que también me hace 0 el denominador. Ese sería en este caso. Para la división, donde estoy dividiendo f con g, f arriba y g abajo, ya van a ver otras situaciones. Primero que todo, no puede ser menos 3 la x porque haría 0 este denominador. Tampoco puede ser 1 porque hace 0 este denominador. Y después, si multiplicamos extremos por extremos, x menos 1 por 1 me va a dar x menos 1 y x más 3 por x, aquí, va a generarme otra posibilidad. La x no puede ser 0, entonces también está la restricción de x distinto a 0. Entonces por eso vean que el dominio es r menos el 0, que es el que me hace 0 este denominador, el 1 que me hace 0 este denominador, y el menos 3 que me hace 0 este otro denominador. Seguimos, entonces vamos a ver la composición g o f o f o g, ¿verdad? Pero en este caso solo defino g o f, y aquí sí es importante que las x que pertenezcan al dominio de f, al dominio del primero, con los f de x que pertenecen al dominio del segundo. Ok, eso ya ahorita lo vamos a ver para poder sacar el dominio en este caso. La composición lo que me dice es que yo tomo una función y en vez de pasar a otra y después de esa otra pasar a una tercera, hago mejor de una vez una composición que pase del primer conjunto al último conjunto sin hacer esa escala, por decirlo así, de pasar primero por b y después a c. Es una función que me va a ayudar a componer o a pasar de una función a otra sin pasar por una función intermedia. Un conjunto, perdón. Pasar de un conjunto a uno sin pasar por uno intermedio. Ok, cuando hablamos de composición en realidad es meter un valor de una función dentro de otra. Por ejemplo, si yo hago g o f, entonces tengo que meter f en g. La fórmula de f va dentro de g. Por eso coloqué f aquí. Y f va a ir en la x de la función g. Vean que es raíz cúbica de x menos 3. Ahora va a ser raíz cúbica de 2x más 1 menos 3. Estoy metiendo la función f, todo este criterio lo estoy metiendo en la x de la función g. Y simplifico, nada más tengo que hacer 1 menos 3, que da menos 2. Y en este caso, como los dominios todos son R, no hay problema. El dominio de la composición va a ser R. Ahorita vemos un ejemplo donde es distinto. ¿Cómo vamos hasta ahí? Bien. Ahora, ¿qué tal si hacemos la composición al revés? F o G, donde metemos G en F. Eso significa que ahora agarro, aquí va F, perdón, aquí es F. Tomo esta expresión, que es G, el criterio de G, y lo voy a colocar en la X de F, aquí. Entonces ya no es 2x más 1, sino 2 por raíz cúbica de x menos 3 más 1. Aquí no hay nada que simplificar, queda de esa forma. Y el dominio de f o g
va a ser R. Esto porque los dos dominios son R, ¿verdad? Ahora, vámonos a la siguiente. Ok, algo muy importante. Si yo voy a hacer F o G, el codominio de G tiene que ser el dominio de F. En este caso, el codominio de esta debe ser el dominio de esta otra. Siempre es importantísimo eso. Pero como en este caso son R, no hay ningún problema, ¿verdad? Veamos esta otra. Tenemos la función f que va de r menos el menos 3 a r con el criterio de f de x igual a 1 entre x más 3, y g que va de r menos el 1 a r con g de x igual a x sobre x menos 1. La única composición que puedo hacer es g o f, porque el codominio de g es el dominio de f. Ok, el codominio, sí, antes lo mencioné al revés, disculpen. El codominio de esta es el dominio de esta. Sí, disculpen, ahí lo que dije antes estaba errado. El codominio de g de la primera debe ser el dominio de la segunda. Ok, y en este caso es meter f en g. Toda esta expresión va a ir en esta x y en esta. Por eso ustedes pueden ver que aquí yo pongo el 1 entre x más 3 en las posiciones donde estaba la x en esta función g. Ahora aquí hay un proceso que no vamos a dedicar el tiempo a ello porque es un tanto algebraico, donde tenemos que hacer esta resta, ¿verdad? Resta de fracciones. A esto le podemos poner 1 sobre 1, y lo que nos da lo aplicamos con 1 entre x más 3 multiplicando medios por medios y extremos por extremos, y queda esta expresión. Ok, para el dominio las x pertenecen al dominio de f, y las imágenes, vea que las imágenes de f de x son 1 entre x más 3. Estas imágenes, que es 1 entre x más 3, tienen que pertenecer al dominio de g, a este dominio. Voy a repetirlo porque yo creo que ya aquí sí se hizo un enredillo. Las x tienen que pertenecer al dominio de f, que es este dominio, ¿verdad? El r menos el menos 3. Y las f de x, estas son las f de x. ¿Cómo sé que son las f de x? Porque son las imágenes de x que están modeladas por este criterio. Esas imágenes tienen que pertenecer a r menos el 1. Es decir, que estas imágenes no pueden ser 1. Y estos valores x no pueden ser menos 3, perdón. Entonces, yo haciendo esto como una ecuación, paso el x más 3 a multiplicar al 1, me queda 1 distinto a x más 3 a x más 3, y después paso el 3 a restar y me va a dar menos 2. Lo paso a restar a la izquierda y me va a dar menos 2. X va a ser distinto a menos 2 y x va a ser distinto a menos 3. Entonces, en este caso, vean que aquí lo coloqué. Distinto a 3 y distinto a menos 2. Pero también lo pueden sacar de esta restricción. Sacan la restricción al resultado de la composición, que sería menos 2, y lo colocamos aquí un poco más rápido. Pero también le sacan restricción
a esto que está al inicio cuando hacen la composición, que sería menos 3. Eso sería un poco más fácil que hacer este procedimiento, ¿verdad? Sacarle la composición, la restricción a esta expresión y después a este resultante. ¿Me explico? No me digan que los perdí, muchachos. Ahí lo estoy procesando, profe, ahí lo estoy procesando la vara, pero yo creo que sí está bien. Ok. Entonces, restricción a esta expresión a la hora de empezar la composición y restricción al resultado de la composición también. Y esos dos valores son los que quitamos. Entonces, en realidad es R menos el menos 3 y el menos 2. Ok, sigamos. Vamos a función inversa. Ahora podemos quedarnos un tirito haciendo algunos ejercicios. No sé si tienen clases más tarde. Puedo tomar un ratito después de las 9 para hacer unos ejercicios. Yo tengo que ver, a ver si tengo claves o qué. Bueno, ahorita me dicen cualquier cosa. Ok, vamos a ver la inversa. Si una función f va de a en b, la inversa va de b en a. Y se escribe f a la menos 1 de x. Un resultado curioso es que si hago la composición de la inversa con la original, va a dar lo mismo que la composición de la original con la inversa y me van a dar x. Esto siempre va a suceder. Después podemos verificar uno. Ok, vamos a trabajar primero considerando esta función que va del dominio al ámbito, no me definen ningún dominio, ningún ámbito, con f de x igual a 2x a la 2 menos x menos 5, y vamos a determinar el dominio de una y el ámbito para que esta función tenga inversa. Recuerden que esto es cuadrático y entonces es algo así. Entonces, para que tenga inversa, el dominio debo tomarlo del eje de simetría para la derecha o del eje de simetría para la izquierda. Porque una función inversa, digamos, para que una función tenga inversa, dos valores no pueden tener la misma imagen. O sea que este pedacito que está acá, deberíamos quitarlo para que solo quede esta curva hacia arriba, o viceversa, eliminar este valor para que solo quede la curva que está a la izquierda. Entonces, tenemos que hallar el vértice en este caso. Cuando nos piden hallar el dominio y el ámbito de una función cuadrática para que tenga inversa, debemos de considerar el vértice. Recuerden que el vértice se formaba con menos b entre 2a, ¿verdad? Menos b serían menos 1 entre 2 por a, que es 2. ¿Ok? Pero dice que es menos b, entonces este menos y este menos se me hacen más. Y 2 por 2, 4. Un cuarto. ¿Ok? Después saco el discriminante, que es b al cuadrado, o sea, menos 1 al cuadrado, por menos 4 por a, que es 2, y por c, que es menos 5. Ya haciendo este cálculo, esto nos da 40 positivo, ¿verdad? Y esto es 1, entonces por eso da 41. Después hay que calcular menos discriminante entre 4a, el discriminante nos dio 41, entonces sería, bueno, aquí se me fue un menos de más, este no va, menos de la fórmula, el 41 entre 4 por a que vale 2, ¿verdad? Entonces sería entre 8 menos 41 octavos. Entonces ya de aquí vamos a definir el dominio y el ámbito. Recuerden que esta gráfica, como tiene un valor a positivo,
es una gráfica cóncava hacia arriba, ¿verdad? Va hacia arriba. Entonces, podría ser de un cuarto a más infinito, que sería este valor de x que estoy dibujando como del eje de simetría este para la derecha, y el ámbito sería de menos 41 octavos a más infinito, que sería lo que va en el eje y hacia arriba. Ese sería este primer caso. Ahora, si consideramos el dominio diferente, podríamos hacer otro caso. Vean que tenemos la parábola, y este sería de menos infinito a un cuarto, o sea, sería este espacio del eje de simetría para la izquierda, siendo siempre el ámbito de ese eje de simetría o el punto de vértice hacia arriba. O sea, estaríamos eliminando este pedacito. Entonces, básicamente esas son las dos posibilidades que tenemos para el dominio y el ámbito. ¿Dudas, muchachos? Pero eso solo se pone de manera gráfica, o cómo es, digamos, no se puede así como poner más. Solo que, bueno, le hice la gráfica para que usted viera, pero en realidad ya yo sé que es de este valor, se analiza de este valor a más infinito o a menos infinito, son dos casos. Con el menos b entre 2a hago dos casos, uno del menos b entre 2a más infinito y otro a menos infinito. Y como sé que es cóncava hacia arriba, el ámbito siempre va a ir de menos discriminante entre 4a más infinito en los dos casos. No tengo que hacer la gráfica si quisiera pensarlo así. Sí. Está bien, profe. Gracias. Pura bien. Ok, ahora vamos a hallar la inversa. Creo que esto ya ustedes sí lo habían visto en el colegio, creo que lo vieron. Aquí es menos 3, ¿verdad? Sigo arrastrando el mismo error de atrás. Ok, para hallar la inversa, uno cambiaba el f de x y ponía una y. Luego trataba de despejar la x, que la x quede sola. Entonces voy a pasar este x más 3 a multiplicar a la y. Le coloco paréntesis. Y esto igual a 1, ¿verdad? Aquí multiplico x por y o y por x y y por 3. ¿Okay? Yx y 3y. Como voy a despejar la x, este 3y lo voy a pasar a restar, y después este y que multiplica lo paso a dividir. Ahí ya tengo el criterio, lo escribo como f a la menos 1 de x, y donde iba a y pongo x, y este es el criterio de la inversa. ¿Cómo vamos ahí? ¿Recuerdan esto? O no me diga que no lo vieron. Sí, sí lo vimos, Javi. Más o menos que me acuerdo. Ok, entonces, gracias. Cambian f de x por y despejan la x. Logran que la x quede sola. Ok, vamos a hacer otro ejemplo. Este sí es un poquito más elaborado, porque vean que la expresión es cuadrática. Así que voy a ir un poco más despacio, con buena letra, para que me entiendan esto. Porque hay que completar cuadrados. Ok, cambio el f de x por una y. Ok, para completar cuadrados, yo sé que es una expresión, un trinomio, ya sé que hay que hacer completar cuadrados. Entonces saco factor común 3. El 3 de acá me indica que debo sacar factor común 3. Lo coloco afuera. Pero al sacar factor común, usted divide 3 entre 3 y le da 1. Aquí vale 1 imaginario. 5 entre 3 y por eso da 5 tercios. 6 entre 3, que me da 2.
¿verdad? Bueno, menos 6 entre 3, que me da menos 2. Ahora, de esta expresión que está aquí en el paréntesis, vamos a hacer aquella formulita que era b medios al cuadrado. Entonces, el b es 5 tercios, entonces 5 tercios entre 2 al cuadrado. Esto me va a generar que en realidad este 2 por este 3 se multipliquen. Va a ser 5 sextos. Y si elevo 5 sextos al cuadrado, me va a dar 25 sobre 36. Ahí se mantuvo ese cuadrado que no debería estar ahí. Esto no va. Me emocioné copiando y pegando. Ok, 25 sobre 36. ¿Cómo vamos hasta ahí? Para ir por etapas, por aquello de que hayan dudas. Esa formulilla, digamos, esa es la de b elevado a 2, esa para qué era. Completar cuadrado se llama. Aquí está la de completar cuadrado. Ajá. ¿Alguien me iba a hablar ahí antes que Mario? Nadie, ok. Entonces, este valor 25 sobre 36 hay que sumarlo aquí. Pero recuerden que si lo sumo aquí, como esto es una igualdad, hay que sumarlo también acá. Ok, sumo el 25 sobre 36 y aquí sumo 25 sobre 36 por 3, porque este 3 multiplica este 25 sobre 36. En realidad no estamos sumando solo 25 sobre 36, sino que lo estamos sumando 3 veces porque hay un paréntesis 3 con un 3 afuera. Entonces por eso, aquí es 3 veces 25 sobre 36. ¿Lo visualizan? Sí. Ok, entonces nada más voy simplificando valores. Ok, voy a poner acá la pluma. Mario nos había dicho, no me acuerdo quién, nos había dicho que cuando hacemos completar cuadrados era mucho más fácil sacarle raíz nada más a los valores de los extremos. Aquí la raíz es x y aquí es 5 sextos. 5 sextos. Y de ahí se coloca x más 5 sextos al cuadrado, que es lo que puse aquí. Sacándole raíz a estos valores extremos después de completar cuadrados. X y 5 sextos, entonces x más 5 sextos, más por este signo. Y también, muy importante en este caso, que multiplicamos por 3 aquí, el 25 sobre 36, y se nos simplificó. O sea, le sacamos tercera, eliminamos este 3 con la tercera parte acá, y de 36 la tercera parte es 12, ¿verdad? Que aquí saqué raíz, ¿verdad? Okay, y esto nada más era para que vieran que se destaca que es ese más, ¿verdad? El que se usa ahí. Si fuera menos aquí, aquí va un menos. Ok, entonces ya aquí lo que hacemos es un trabajo algebraico donde este 3 lo vamos a multiplicar por el paréntesis, el x más 5 sextos al cuadrado, y 3 por menos 2, que me da menos 6, ¿verdad? Lo trabajé así paso a paso para evitar problemas. El 6 lo paso a la izquierda y va a pasar a sumar, ¿verdad? Después de sumarlo, que me da 97 doceavos, paso este 3 a dividir. Ya me queda solo esta expresión a la derecha. Entonces, para eliminar este 2, saco raíz. Le saco raíz. Bueno, ahí me brinqué algunos pasos. Le saco raíz a ambos lados. Y después este 5 sextos lo paso a restar. Y ahí me queda esa expresión. La inversa va a ser esto. Vea que aquí apliqué un más menos cuando saqué esta raíz. Eso es porque el criterio puede servirme en negativo y positivo.
Pero en este caso, como va a más infinito el dominio, eso significa que me sirve el positivo. ¿Cómo lo vieron, muchachos? Muy curioso. Chistoso. ¿Alguna duda? Porque el 25/36 pasa a 25/12. ¿Con qué lo...? Aquí, Sí. es que lo multipliqué por 3. Simplifiqué 3. Le saqué tercera a estos números. Y por eso queda 2. Ok. ¿Qué más? Sí, ya ¿Alguna otra duda? Bueno, así sacamos el criterio de la inversa. Hay más cosas acerca de la inversa, ¿verdad? Pero les traté de buscar un... ¿Y cómo uno sabe que es más infinito? Más infinito, que usted dijo. Aquí nos lo dan. El dominio es de R a menos 5 sextos a más infinito. Entonces, como va a más infinito, significa que se usa la parte positiva de este criterio. Si dijera de menos infinito a menos 5 sextos, usamos la parte negativa de este criterio. Ok, aprobé. Ok, seguimos. Ahora vamos a ver tipos de funciones. Vamos a entrar a algo más fácil. Vamos a repasar un poco la función lineal. ¿Qué es una función? Dice lineal, es una función polinómica real de variable real cuya gráfica modela una recta horizontal o diagonal y se da por f de r en r con f de x igual a mx más b. Ya habíamos visto que m y b son números reales y que b se puede hallar como y menos mx y que la m es y2 menos y1 entre x2 menos x1 si tuviéramos que buscarlas, ¿verdad? Habíamos hablado de que las gráficas son de estos tres tipos: horizontal, creciente o decreciente, pero vertical no puede ser función, ya que un valor x tendría infinitas imágenes en ese caso. Y hablamos de la monotonía, que va a ser estrictamente creciente si el m es mayor a 0, si es positivo. Estrictamente decreciente si m es menor que 0, si m es negativo. Constante o horizontal si m es 0 y vertical si es x igual a un valor, pero esto no es función, ¿verdad? Esto sería más que todo una asíntota. X igual a un valor k sería una asíntota. Ok, lo que nos interesa son estas tres: creciente, decreciente y horizontal o constante. Vámonos a un primer ejemplo. Bueno, no, perdón, se me fue a hablar de los cortes. Corte con X, ustedes igualan el criterio a 0 y de ahí sale un valor X, 0. O también había una fórmula que era menos b entre m, 0. Si quieres aprenden la fórmula y la utilizan. Pero esta forma de igualar a 0 el criterio funciona para cualquier función. Y el corte con y va a ser buscar la imagen de 0. Eso me da un valor y, entonces sería 0, y. En este caso era 0, b como fórmula, si alguien se lo quiere aprender. Y después para graficar, si tuviéramos que hacer la gráfica, usamos dos puntos, o los cortes que ya encontramos, los ubicamos y graficamos la recta. Veámoslo con este ejemplo. Nos dan la función f que va de r en r con criterio 2x menos 3. Ok, analizamos. Va a ser estrictamente creciente porque la m vale 2 y es mayor que 0, es positiva. O sea, ya sé que la recta va en este sentido. Corta al eje x, entonces tengo que hacer la igualdad del criterio igualado a 0. Entonces aquí es tan simple como pasar el 3 a sumar al 0, entonces va a dar 3 y el 2 a dividir, va a dar
3 medios, 3 medios, coma 0. Resolví en el aire esta ecuación, ¿verdad? 3 pasa aquí positivo y el 2 a dividir, 3 medios. Coma 0. Y si hago el corte en Y es buscar la imagen de 0, que es sustituir 0 por la X, 2 por 0, menos el 3. Eso me va a dar menos 3, evidentemente. Y eso es 0, menos 3. ¿Vamos bien, chicos? Dígame algo, porque si no pienso que no están ahí ya, o yo no estoy, porque mi internet anda malo. Bueno, es que yo estoy comiendo, entonces no le puedo responder. O sí. Está bien. Gracias, Mario. Coma tranquilo y ponga atención. Ok, ahora la gráfica se me va a modelar con estos puntos. 3 medios en realidad es 1.5. 1.5,0 y en 0, menos 3. Vean aquí, 1.5 en el eje X y menos 3 en el eje Y, y ahí trazo la recta. Ok, vamos a otro ejemplo. Tenemos aquí f de x igual a menos 3x más 1. En este caso es estrictamente decreciente porque la m vale menos 3 y es menor que 0. El corte con x, yo tengo que igualar a 0 el criterio. Entonces paso el menos 1, paso el 1 negativo y después el menos 3 a dividir. Entonces va a quedarme menos 1 entre menos 3, que al final me va a dar 1 entre 3, positivo. Coma 0. Y la imagen de 0 sería menos 3 por 0 más 1, va a darme 1, entonces 0,1. Eso es lo que grafico. 1/3 es 0,33, entonces va como en 0,33 en X y 1 en Y, y pueden ver que es decreciente. Vamos a ver un último ejemplo con f de x igual a 8. Vea que el dominio de estas funciones siempre es R y el ámbito es R, porque se usa siempre todo el eje, ya que de una recta se modela de menos infinito más infinito, ¿verdad? Ok, en este caso es constante porque aquí en realidad es como que hubiera 0x más 8. Entonces por eso la m es 0. Corte con el eje x no hay. Y con el eje y va a cortar en 8. ¿Por qué? Porque la gráfica de esta función, todas las imágenes son 8. Entonces la imagen de 0 también va a ser 8. La de 5 es 8. La de 10 es 8. La imagen de cualquier número es 8. Entonces el corte en y es 0,8. ¿Vieron qué fácil, chicos? Lo de la función lineal. Creo que más facililla, sí. Sí, ahora hay otras cosillas, ¿verdad? Que ya se dieron como rectas paralelas y perpendiculares que tal vez lo puedan mencionar en los ejercicios o algún tipo de análisis un poco más profundo. Ya después vamos a hacer ejercicios para eso. Pero hoy vamos a retomar o tomar un ratito ahora, si les da tiempo, para hacer unos ejercicios, pero de las primeras prácticas que ya habíamos trabajado. Hablemos de función cuadrática. De alguna forma ya hemos estudiado la función cuadrática. Esta función se define de R en R. Bueno, en realidad este R sí es cierto y este R no necesariamente, pero el ámbito podría ser otro conjunto. Después vamos a ver. Pero sí, el dominio y el codominio son los números reales. El criterio es ax a la 2 más bx más c, ¿verdad? A, B, C son números reales y ya es distinto a 0, porque si ya fuera 0, esto se convierte en algo lineal, con estos dos valores nada más. Gráficamente es una parábola hacia arriba, hacia abajo,
Y los casos de parábolas hacia los lados no son funciones, solo hacia arriba y hacia abajo. Y la concavidad nos habla de eso, de que va hacia arriba, es cóncava hacia arriba, si A es mayor a 0, si A es positivo, va hacia arriba. Y va hacia abajo, la concavidad, si A es menor a 0, es negativa. Después hablamos del eje de simetría, que es más o menos donde la gráfica se parte en dos. En el caso del eje de simetría es x igual a menos b entre 2 por a. El vértice, que es el punto máximo, el punto mínimo, ¿verdad? Este sería menos b entre 2a, menos discriminante entre 4a. Y los cortes en x se hacen de la misma forma que lo hicimos en el caso de la lineal, que es igualando el criterio a 0 y encontrando un valor x1, 0 y x2, 0 en el caso de la cuadrática, resolviendo la ecuación. Y para el eje y es buscar la imagen de 0 y es 0, ese valor. En este caso, como buscar la imagen de 0 va a hacer que estos dos valores se anulen, va a ser en realidad 0, c. Esto en realidad es 0, c. La monotonía y el ámbito lo vamos a hacer ya después de haber graficado un modelo básico de la función, no tiene que ser a escala. Que veamos un ejemplo para ir entendiéndolo bien. Tenemos f de x igual a 2x a la 2 más 3x más 1. Va a ser cóncava hacia arriba porque a es 2 y es mayor a 0. O sea, sabemos que el dibujo va hacia arriba. El eje de simetría era menos b entre 2 por a. Aquí está el menos, el b es 3 y el 2 de la fórmula por el a, que es 2. Entonces eso nos va a dar menos 3 cuartos. Ese es nuestro eje de simetría. B es 3 y abajo es 2 por a, que es 2, entonces 2 por 2. Ok, después tenemos que hallar el vértice, pero para eso hallamos el discriminante. Recuerden que B era 3, que A era 2 y que C es 1. Entonces por eso es 3 a la 2 menos 4 por A que vale 2 por B que vale 1. Esto nos va a dar 8. 4 por 2 por 1 va a 8 y 3 a la 2, 9. 9 menos 8 da 1. Ok, después dice que debemos hacer esta otra parte, ¿verdad? Menos discriminante entre 4a. Ya el menos b entre 2a lo hicimos anteriormente, nos había dado menos 3 cuartos. Pero nos falta hacer menos discriminante entre 4a, que sería menos el 1 que es el discriminante y 4 por a que valía 2. Entonces al final nos va a dar menos 1 octavo. Este es el eje de simetría, perdón, el vértice, menos 3 cuartos, menos 1 octavo. ¿Cómo vamos por ahí, chicos? Bien, profe. Ok, bueno, esto es bastante conocido para ustedes. Cortes con el eje X. Igualamos a 0 el criterio. ¿Ok? Esto lo podemos trabajar con la fórmula general. Ya tenemos el discriminante. ¿Ok? Y nada más sacamos el x1 y el x2. Hagámoslo así. Voy a hacerlo por acá. Entonces, el x1 y el x2 decía que era menos b, ¿ok? Que en este caso es menos 3. Después, más menos la raíz del discriminante, que en este caso es 1, que 1 más grandote. Esto de usar la computadora me queda fatal. Ok, 1, ahí está menos b más menos la raíz del discriminante, que sería la raíz de 1 entre 2 por a, y a es 2, entonces 2 por 2. Entonces esto me va a dar menos 3
más menos, la raíz de 1 es 1 y 2 por 2 va a ser 4. Ok, entonces de aquí me sale en realidad menos 3 más 1, que me da menos 2. Y lo divido entre 4, eso lo simplifico y me va a dar menos 1/2. Le saco mitad a los dos valores. Ahí se la suma. Y si hago la resta, menos 3 menos 1 me da menos 4. Y menos 4 dividido entre 4 me da menos 1. Aquí tengo los dos valores, menos 1/2 y menos 1. Usando la fórmula general con el x1, 2, que es menos b más menos raíz de discriminante entre 2 por a. Y entonces los cortes van a ser menos 1/2, menos 1. Estamos, chicos, por ahí. ¿Por qué menos 1? Sí, aquí era menos 3 menos 1 me daba menos 4. Y dividido entre 4 me da menos 1. Fue que yo no le puse el menos. Aquí lo puse después. Menos 3 menos 1 me da menos 4. Entre 4 me da menos 1. Y para el eje Y, para el corte con el eje Y, teníamos que hacer en realidad 0,c. Y en este caso el c era 1. Entonces, o buscar la imagen de 0. La imagen de 0 sería 2 por 0 a la 2 más 3 por 0 más 1. Cambiando 0 aquí, ¿verdad? Y al final me va a dar 1, ¿verdad? 0,1. Ahora, hacemos una gráfica más o menos alusiva al asunto. Por ejemplo, yo sé que el vértice va a estar aquí en la parte negativa. Menos 3 cuartos en x menos 1 octavo. Corta en x en menos 1/2 y en menos 1. Y el y lo corta en 1. Ahí hago un dibujo más o menos representativo, porque esto me va a ayudar para analizar dónde crece y dónde decrece. Si ustedes pueden ver, de este punto para la derecha crece la función, es estrictamente creciente, y de este punto hacia atrás decrece, y este punto en x es menos 3 cuartos. Entonces la monotonía, mira, aquí me faltó el cuarto, es menos 3 cuartos, aquí lo vamos a poner, a más infinito donde es creciente. Este pedacito de la función es el que es creciente y parte de este valor menos 3 cuartos en x. Ok, esa es la parte creciente. La parte decreciente va a ser entonces lo contrario a esa, de este valor hacia atrás, esto, que en realidad sería de menos infinito hasta menos 3 cuartos, como viene acá, menos infinito a menos 3 cuartos. Y también, en este caso, vamos a analizar el ámbito. El ámbito es, y lo habíamos mencionado, que es lo único, casi lo único que se analiza en el eje Y, es de dónde a dónde va la función en el eje Y. Va de este punto para arriba. Y ese punto en Y es menos 1 octavo. Entonces aquí es menos 1 octavo a más infinito. Ver un ejercicio como este, que dice que vamos a calcular esta expresión, pero en realidad es muy sencillo. Digamos, lo que hay que hacer acá es identificar dónde está el criterio. Por ejemplo, para x igual 4, dice que su imagen es 8, ¿verdad?
Entonces ya yo sé, en ese caso, que aquí tengo 8. Más la imagen ahora de 0,5 aquí. 0,5 sería un valor que está en cuál de los criterios, en las x menores que 4. Entonces hay que calcularlo con esta fórmula, ¿verdad? Entonces sería, al calcularlo con la fórmula, sería 0,5 más 2 entre 3. Eso sería 2,5 entre 3. 2,5 es 5 medios. Entre 3 sobre 1 multiplico extremos y medios. 5 por 1, 5. Y 2 por 3, 6. Entonces ya sé que esto es 5 sextos. Y después aquí es 5 por la imagen de 12. La imagen de 12, en este caso, 12 es más grande que 7. ¿Lo ven aquí? Entonces sería acá, donde me indicaría que debo hacer 12 a la 3 más 8. ¿Verdad? En este caso, 12 a la 3, ya les digo cuánto nos da, es 12 por 12 3 veces, 1728 más 8. Eso me da 1738. Y aquí es 1738. Bueno, en fin, ya ahí puedo continuar resolviendo cada uno de los valores y simplificando. ¿Vieron qué fácil esa parte? Barcelona, sí. Ok, y ahí bueno, les va a dar la respuesta. Dice que la H da toda esta exageración. Eso es porque el número es muy grande, ¿verdad? Este número les va a dar bastante grande y por eso les va a generar esa imagen tan grandota. Que eso por ese lado, ¿verdad? En esas imágenes eso está en realidad relativamente fácil. Aquí también hay que hacer otro tipo de imágenes en la práctica 65, pero ya un poquito más orientada con valores numéricos, variables. En este caso la fórmula es menos x a la 2 más 3x menos 2. Dice que b y c son distintos, porque si fueran iguales aquí daría 0, ¿verdad? Y no me sirve. Entonces para hacer, por ejemplo, esta que está acá, entonces lo que me están pidiendo es que busque la imagen de C y le eleve la 3. La imagen de C, en este caso, sería nada más cambiar la X por C en esta fórmula. Entonces sería menos C a la 2 más 3C menos 2, y eso lo tengo que elevar a la 3. O sea, eso lo tengo que multiplicar 3 veces. Profe, Sí. usted le puso a grabar la clase, ¿verdad? Para los que no están, ¿verdad? Sí, no se preocupe, no la puse a grabar, pero hace rato estoy grabando pantalla también. Ok. Sí, sí. Va, profe. Aquí dice que ese ejercicio, el 1C da todo esto. Eso es un poquito largo, un poquito de paciencia, porque hay que elevarlo a la 3. Hay una fórmula para elevar a la 3, pero también lo pueden ver como multiplicar ese mismo paréntesis 3 veces. Entonces por eso sale un poquito largo. ¿Visualizan cómo realizar ese ejercicio? Sí. ¿Ok? Y entonces en este caso, en el D, sería buscar la imagen de B, cambiar la B por la X, también la imagen de C, restarlas, y después abajo va a ser B menos C, que en algún momento nos va a pasar algo ahí de simplificar. Es más, tengo ganas de hacerla. Hagámosla por acá, hacemos los valores por aparte. Ok, hacemos la imagen de B. ¿Qué sería? Cambiar la X por B, nada más.
La imagen de C también. Pero aquí dice que hay que restar la imagen de C. O sea que es como cambiarle los signos. Entonces, digamos que menos f de C va a ser C a la 2 menos 3C más 2. Le cambié los signos. Entonces, vean que esta igualdad va a ser menos B a la 2 más 3B menos 2 más C a la 2 menos 3C más 2 entre B menos C. Ok, aquí se me va a cancelar este menos 2 con este. Y voy a poder sacar a factor común, digamos que solo de esta parte, veámoslo así, solo de estos dos, voy a sacar factor común la B sería, ¿verdad? Me va a quedar menos B más 3. Y de acá, de esta otra parte, saco factor común C. Y me va a quedar C por C menos 3 entre B menos C. Bueno, creo que es lo más que podemos llegar. Vamos a ver la respuesta en ese caso. Así. Ya la habíamos obtenido desde acá. Ya habíamos obtenido la respuesta. Pero también la podemos dejar así. Ya no hay nada más que simplificar. ¿Vieron más o menos el proceso a realizar? ¿Hay alguna Sí, duda? un toque enredado, pero sí se entiende. Ok. Entonces pasemos a ver más prácticas para que vean la idea. Ok. Recuerden que en este caso hay que justificar por qué no son funciones. O si son funciones, nada más decimos que sí son. Y si no, hay que justificar por qué no lo son. Ok. Dice que, bueno, indique si las siguientes relaciones son o no son funciones. Justifique. Entonces, digamos, para la primera, que es la más simple, ustedes se hacen una tablita con f de x, con x y f de x. Se tienen que dar valores en z, o sea, números enteros en todos los casos. Pueden ser varios negativos, menos 3, menos 2, menos 1, 0, que también es entero, 1, 2 y 3, digamos. Nos damos esos valores y buscamos su imagen. La imagen es elevarlo a la 2. Entonces, menos 3 a la 2 va a dar 9. Menos 2 a la 2 va a dar 4. Menos 1 a la 2 va a dar 1. 0 a la 2 va a dar 0. 1 a la 2 va a dar 1. 2 a la 2, 4. Y 3 a la 2, 9. Como pueden ver, todos estos números obtenidos acá son números enteros positivos. Entonces, esto debería decirme que sí es función. Pero bueno, aquí dice que supuestamente no. Pero en realidad sí es función. Pero no es que el cero no es positivo. Ah, sí, ahí está. Tiene toda la razón. Fui yo el que me fui. Entonces, no todos son. Tiene toda la razón, Mario. No todos son de Z más. Ahí está el cero. Ya, por eso no es función. Muy bien. Bueno, ese sería para que lo vayan analizando en cada caso. Ahora, tal vez probablemente no sepan qué es esta función. ¿Saben qué significa esas barritas X? Con esas barritas. Pero no, la verdad. Eso se llama valor absoluto.
Eso lo que significa es que a cualquier número le sacamos el valor absoluto, que es la distancia de ese número a 0. O sea que siempre va a dar positivo. Entonces, si estamos haciendo esa, metemos cualquier valor que queramos. Menos 1.66. Su imagen va a ser 1,66. Se hace positivo. Metemos un cuarto. Su imagen queda positiva, un cuarto. Metemos 0. Su imagen va a ser 0. Es ahí donde también tenemos el mismo problema, porque todos los valores que yo voy a obtener por el mismo valor absoluto me van a dar positivos. Cualquiera que yo ponga va a dar positivo. Pero entonces nos pasa lo mismo que nos pasó en el ejemplo anterior. No todos son de R+. Vea que tienen que ser de R+. No todos son de R+, por el caso del 0. El valor absoluto lo que va a hacer es que nos convierte siempre su valor a positivo. Y si es positivo, lo va a dejar igual. Bueno, así analicen todas las demás. A ver qué pasa. ¿Por qué son funciones o no? Digamos que, por ejemplo, una como esta, si ustedes visualizan que está incluido el 0, hay un problema ahí, porque va a darme raíz de 0 en el denominador y eso se indefine. Y si eso se indefine, no tiene imagen. Y si no tiene imagen, entonces no es función. Ahí es tal vez un poco más fácil de justificar por qué no es función. ¿Me siguen, muchachos? Sí, obvio. Que esos son algunos de los ejercicios en esa parte. Vamos a ver qué más nos encontramos. Tenemos dominio máximo, pero aquí más bien nos piden que nosotros construyamos un criterio que tenga este dominio. Entonces, vean por ejemplo para este. Yo ocupo construir un criterio, una fórmula que tenga ese dominio. O sea, siempre que es R menos algún valor, eso estamos hablando de que es una fracción. ¿Ok? Que tiene que tener estas restricciones. Entonces puede ser x menos 1, x menos 2 y x menos 3. Vean qué fácil. Y en el numerador puedo poner lo que sea. Lo importante es que en el denominador vayan valores en los cuales se vea reflejado que esos números 1, 2 y 3 son restricciones. ¿Me explico, chicos? Sí, igualmente se puede poner hasta 1 arriba, ¿verdad? Sí, en el numerador no importa. En el numerador ya no importa, ¿verdad? Lo importante es que aquí vayan, y se me corrió un toque, el x más 1, x más 2, x más 3. Menos, perdón. Igual lo puedo hacer como se menciona, sí. ¿A qué se refiere con dominio máximo? Dominio máximo es el dominio que puede tener para que sea función. O sea, aquí quito el 1, el 2 y el 3 porque el 1, el 2 y el 3 me darían error. Entonces, si yo dijera que es R, el dominio de esto, entonces no sería función. Por eso se le llama dominio máximo, porque estoy eliminando todos los posibles errores que no me dejen que sea función. Ahora, eso para esa parte, ¿verdad? Para este que es fraccionario. Pero para uno que sea con intervalo, como el primero, basta, vamos a hacerlo por aquí,
Basta que yo considere que el criterio es una raíz de índice par, puede ser raíz cuarta, raíz quinta, raíz sexta. Como va cerrado, esa raíz va en el numerador y tengo que buscar una inecuación que me dé eso. Ok, yo diría que tal vez es 3 menos x mayor o igual a 0. Esa inecuación tiene que ser mayor o igual a 0, siempre. Si ustedes resuelven esto, pasan el 3 para el otro lado, les va a dar menos 3 aquí y menos x. Para poder hacer que la x quede positiva, cambiamos los signos. A todo, a esto también. Entonces ya me queda que x es menor o igual a 3. O sea, me está dando x en este intervalo. Entonces, ¿quién me sirve para que vaya dentro de la raíz? 3 menos x. Resumido, tal vez, si es un intervalo, tal vez lo podemos ver más fácil. Si es un intervalo a menos infinito, lo pueden ver como el número menos x. Si es un intervalo a más infinito, como este otro, el 4, lo pueden ver como el número, como x menos el número, perdón, como x menos el número. Y lo meten dentro de una raíz. Para el 4 podríamos colocar f de x igual a raíz octava de x menos pi. ¿Me expliqué, chicos? Sí, pero igual uno puede usar raíz cuadrada, ¿verdad? O sea, la hora Sí, sin sí, tapar. exactamente. Todo eso en ese caso. Esto ustedes lo pueden ver como r. No, esto ustedes lo pueden ver como un intervalo, en realidad, como de 0 abierto más infinito. Esto también lo pueden ver como un intervalo, como de menos infinito a 0 abierto. Y lo construyen de esta misma forma, ¿verdad? Ya los intervalos, como en el ejemplo 10, como en el ejemplo 13, el 9 y el 14, es que ustedes construyan una tabla de signos para eso. Ok, voy a hacerles el 10 para que lo vean. Solo déjenme borrar esto. Para tener un poquito más de espacio. Ok, ahí por lo menos para que tengan las primeras prácticas y sepan qué tienen que hacer. Entonces voy a hacer el 10, dije, ¿verdad? Ok, este 10 es de 3 a 15. Voy a pasarme por acá. El intervalo de 3 a 15. Okay. Ese es mi dominio. Este es el dominio. Ok, entonces para eso voy a hacer una tabla de signos. Esa tabla de signos me va a llevar varias cosas. Va a llevarme, para moverla un poquito que no se vea tan fea. Va a llevarme estos datos: menos infinito, 3, 15 y más infinito. Ok, también va a llevar el espacio para las expresiones. La expresión 1 y la expresión 2 que nosotros vamos a tener en ese caso, que son las que nos van a formular el criterio. Entonces la expresión 1 y la 2. Y después el f de x, que es la unión de ellas, en multiplicación usualmente. O en fracción. Ok, sabemos que en 3 va cerrado. Digamos aquí, va cerrado. Sabemos que en 15 va abierto. ¿Okay? Y como este es el intervalo donde me está dando el dominio, yo sé que es
positivo acá. Ese es el intervalo, entonces el valor donde es positivo es de 3 a 15. ¿Ok? Entonces los otros valores son negativos. Los valores de menos infinito a 3 son negativos y de 15 a más infinito también es negativo. Porque el dominio máximo siempre trabaja en la parte positiva. Entonces, para que me dé positivo ahí, puede ser el siguiente caso. Recuerden que les había dicho que todo lo que está a la izquierda del punto es positivo y a la derecha, perdón, es negativo y a la derecha es positivo. Por ejemplo, podría ser así: negativo, positivo y positivo para el 3. Y entonces esto sería x menos 3. El caso 1 sería entonces x menos 3. Pero también podría ser, y bueno, y también tendría que ser positivo este valor. Y para que sea positivo ese valor, tiene que ser positivo este y negativo este. Y como está al revés de lo normal, debería ser 15 menos x, el valor que está a la izquierda. Ahora, mi criterio tiene que ser fraccionario porque este valor va abierto. 15 menos x en el denominador y x menos 3 en el numerador. ¿Cómo lo vieron? Más o menos. No, así no, sí. Nada más juegan ahí con los signos. Si Pero todo, ahí se me entendió, la verdad. si todo lo que está a la Sí, izquierda es positivo, para que calce, entonces tiene que ser x menos ese número. Y si todo lo que está a la izquierda es positivo, entonces es x, si es positivo todo lo que está a la izquierda del número, es el número menos x, como acá. Y si todo lo que está a la izquierda del número, del punto, es negativo, entonces es x menos el número. Y va en fracción porque aquí va abierto es el intervalo. El intervalo que nos están dando está abierto. Ok, volvamos a las prácticas. Ok. Aquí ya nos piden hallar el dominio máximo. Entonces recuerden que para un caso fraccionario, ustedes tienen que igualar a 0 el denominador. Desde ahí ustedes pasan el 5 al otro lado, pasa positivo, y después van a pasar el 8 a dividir. Por eso es que el criterio es R quitándole el 5 octavos. Ahora, en este otro caso, como es cuadrática, también lo vamos a hacer igualado a 0, pero ya nos van a dar dos valores de x, ¿verdad? Todo lo que sea fraccionario. Ahora, todo lo que sea radical de índice par, como esta, vamos a tomar lo que está dentro de la raíz y lo vamos a poner, en este caso, mayor que 0 porque la raíz está en el denominador. Entonces, 4 menos 7x mayor a 0. Y vamos a pasar el 4 para el otro lado, pasa negativo. Después pasamos este 7 negativo a dividir, cambia el signo porque estoy pasando un número negativo a dividir. Y me da que x es menor o igual a 4 séptimos. O sea, de 4 séptimos a menos infinito. Perdón, de menos infinito a 4 séptimos, como dice acá. Si nos aparece este caso, donde tenemos tanto una raíz arriba como una abajo, también en el 9, ahí tenemos que
hacer una tabla de signos. Ok, hacemos la tabla de signos, menos infinito, más infinito, y los números que van salen de igualar a 0 estos dos valores. El 2x menos 1 igual a 0, paso el 1 y después el 2 a dividir va a darme un medio. El menos x más 7 igual a 0, si paso el x para el otro lado, me da 7. Entonces son 7 y un medio primero aquí y 7. Ahora, como el caso del 7 es restricción, por estar en el denominador, entonces eso me indica que el 7 va abierto y que en el 1 medio, ok, colocamos primero las expresiones antes, coloquemos 2x menos 1 y menos x más 7. Entonces dijimos que en 7 va abierto, aquí, va abierto, y en 1 medio va cerrado. Va abierto por ser restricción, ¿verdad? Ahora, manejamos el trabajo de los signos. Todo lo que está a la izquierda en esta primera fila es negativo y todo lo de la derecha del punto es positivo. Para el segundo caso, todo lo que está a la izquierda es positivo porque vean que la x tiene un menos aquí. Como la x tiene un menos, entonces eso me cambia el asunto. Todo lo que está a la izquierda del punto sin relleno es positivo y lo que está a la derecha es negativo. Entonces, menos y más, menos. Hablando de los signos, más y más va a dar más y menos da menos. Ok, ¿cuál es el intervalo que me interesa? El intervalo de interés es el positivo, o sea, de 1 medio cerrado a 7 abierto. 1 medio cerrado a 7 abierto. Y por eso esta es la respuesta.